Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos al culto vespertino de la Iglesia Bautista El Dorado de Panamá, República de Panamá. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por permitirnos una vez más congregarnos por medio de esta plataforma en tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que vamos a estudiar hoy, y te rogamos que tu Santo Espíritu nos permita entenderla y sobre todo aplicarla en nuestra vida.
Te pedimos en estos momentos por todo que están enfermos, que están afligidos, que están en problemas, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú les provees diariamente de tu provisión de lo alto. Pero también, Padre Santo, te pedimos por todos los pastores, ministros, los siervos responsables de los diferentes ministerios, Señor, para que tú los sigues usando, estén donde estén. Gracias te damos por cada uno de aquellos hermanos y amigos que nos ven hoy por primera o por segunda vez, Señor, que sea esa plataforma fuente de su alimento espiritual. Pero también, Señor, te pido una vez que tú me ayudes por medio de tu Espíritu, que tome control de mi mente, que sean palabras tuyas que fluyen de mi boca y que sea de gran edificación el mensaje de hoy para todos aquellos que lo escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, tengan su Biblia abierta en el libro de Hechos, en el capítulo 24, y vamos a hoy estudiar los versículos 22 al 27. Como ustedes saben, nosotros estamos exponiendo en actualidad el libro de Hechos, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y como introducción, mis amados, en la última enseñanza de la palabra de Dios, hemos visto la tercera de 6 defensas del apóstol Pablo. Él relata que apenas hace 12 días había llegado a Jerusalén, dedicando los primeros 7 días a sus ritos de purificación según la ley mosaica. No había tiempo humanamente posible para causar algún problema en estos 7 días en Jerusalén, como lo acusan los judíos, porque él estaba metido en el templo. Los 5 días restantes, Pablo se encontraba ya en Cesarea, esperando a sus acusadores. No había motivo alguno para poder acusar a Pablo, ya que la creencia, como él mismo dice, en la resurrección no viola ninguna ley judía como romana. El tema de la enseñanza del día de hoy es: Félix se espanta al oír a Pablo, y vamos a estudiar, como ya yo dije, en el libro de Hechos, en el capítulo 24, los versículos 22 al 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Bueno, hermanos, aquí vemos que ciertamente durante sus años como gobernador, Félix había aprendido mucho acerca de los judíos y del judaísmo, porque él mismo dice que él está bien informado de este camino, y observan que camino está con la C mayúscula. A eso se refiere al Señor Jesucristo, que él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces él conoció perfectamente bien lo que traía Pablo como cristiano, que era el cristianismo, que obviamente los judíos lo tenían como una herejía, pero no tenía nada de herejía, porque Pablo adoraba el mismo Dios de los patriarcas, de Abraham, el mismo Dios de los judíos, Dios Jehová. Y por cierto, como podemos ver en el testimonio de la vez pasada,
él se dio cuenta que con esa exposición de Pablo, con ese testimonio, de que la diferencia entre el cristianismo de Pablo y el judaísmo era únicamente en cuestiones religiosas. No era ninguna violación a las leyes judías como romanos en ese caso, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre el cristianismo y el judaísmo en nada afectaba la administración romana, que era lo importante como fuerza de ocupación de las autoridades romanas, que ellos impusieron sus leyes. Entonces, cuando Félix dice y aplaza la decisión hasta que cuando descendiere el tribuno Licias, el tribuno Licias, esa era como una disculpa, una excusa, esa supuesta necesidad que Licia vuelve de Jerusalén a Cesarea para ganar tiempo. La realidad era obviamente otra. Félix no deseaba, por un lado, ofender a los miembros del Sanedrín que llegaron a Cesarea, es el sumo sacerdote y algunos ancianos, pero por otro lado tampoco quiso liberar a Pablo a pesar de haberse dado cuenta de su inocencia. Y ahí ya comenzamos a ver el carácter corrupto de Félix, porque si Pablo era inocente, según las leyes romanas, siendo ciudadano romano, tenía que soltarlo, declararlo inocente y soltarlo. Pero bueno, seguiremos con el versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Qué raro esa orden al centurión. Por una parte, declara prisión para Pablo, pero sin embargo le da la libertad que todo que quieran visitarlo y servirle y venir a él pueden venirle. Ahora tenemos que preguntar, pero ¿por qué Félix dio esa orden? Y seguramente podemos asumir que fue por interés propio, porque él obviamente se dio cuenta de la elocuencia de Pablo y de todo su testimonio de uno de los con más fundamento en lo fariseo, conocimiento de la escritura. Seguramente Félix pensaba que él ha tenido personas muy influyentes dentro de sus amistades o conocidos y tal vez podría haber sido eso una situación así de provecho para Félix. Como ya dijimos, Félix era un corrupto y lo vamos a ver más adelante más claramente aún. Vamos al versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Fíjense, él no tenía ningún apuro, pero se presentaba ahora con Drusila, su mujer, como dice aquí. Bueno, ¿quién era Drusila? Dice la historia que obviamente era judía,
era hija menor de Agripa I y por ende era bisnieta de Herodes. Pero para Félix era la tercera esposa, prácticamente vivió en concubinato porque la confabuló de abandonar a su marido, y según la historia en ese tiempo de ese problema con Pablo, ella tenía alrededor de unos 18 o 19 años, era bastante joven, ¿verdad? Y ahí él llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Seguramente también podemos asumir que Drusila, que era judía, quería escuchar sobre esa creencia de Pablo sobre el cristianismo, ¿verdad? Que los judíos tenían como herejía. Y obviamente Pablo seguramente dio un testimonio de su vida personal y acerca de su fe en Jesucristo y que Jesús ha hecho por él y en él y a través de él, que es mucho más importante. Siempre debemos preguntarnos qué ha hecho Cristo a través de nosotros, en qué pudo servir al Señor. Y vamos al versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia divina, ¿verdad? Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, hermanos, ciertamente habló de la justicia de forma general, la justicia divina, ¿verdad? El dominio propio. Asumo ahí, él reclamaba a Félix de haber quitado al esposo, Drusila, a su esposo, y que vive en concubinato. Ahí vemos que obviamente no había dominio propio. Y del juicio venidero, que en el día que el Señor va a juzgar a todos vivientes ante el juicio del trono blanco, ¿verdad? Y ahí ya hemos tenido en otra oportunidad, en el capítulo 17 de Hechos, podemos comparar ya una primera vez que Pablo hablaba sobre el juicio venidero. En el capítulo 17, en los versículos 30 al 31, donde dice, allá en Atenas, cuando Pablo estaba en Atenas y hablaba a las personas de Atenas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? Arrepiéndonos de nuestro pecado, reconociendo que somos pecadores y recibiendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal y Señor. Y aquí dice en el versículo 31 del capítulo 17 de Hechos: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién va a ser el juez? Obviamente Jesucristo, nuestro Señor. Volvemos al texto base en el capítulo 24. Y en el versículo 25 vemos entonces que a causa de esa exposición de Pablo sobre la justicia, sobre el dominio propio y el juicio venidero,
Félix se espantó. Y fíjense, le indica a Pablo que se vaya, pero en una futura oportunidad lo va a llamar para seguir hablando. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nunca se presentó esa otra oportunidad. Y eso debería precisamente ser una enseñanza para nosotros, de no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Es hoy que podemos tomar la decisión dónde vamos a pasar el futuro. Y yo voy a volver a ese tema. Y en los versículos 26 y 27 vemos lo siguiente. Esperaba también con esto, eso precisamente él esperó demasiado tiempo. Primeramente, para tener una oportunidad, pero también podemos ver, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soldase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahí vemos lo corrupto, porque era totalmente prohibido, según la ley romana y obviamente en todas las leyes vigentes hasta hoy en el día, recibir dinero por un fallo absolutorio de un juez. En ese caso, él quería fastidiar aparentemente a Pablo, lo iba a venir, lo encarcelaba otra vez, hablaba con él y para ver si Pablo le diera dinero. Y de este modo, Pablo queda encarcelado por 2 años. Porque en el versículo 27, pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fíjense, 2 años preso inocentemente. Y Pablo fue destituido por las fuertes acusaciones de los judíos contra él. Ellos se lo arreglaron de acusarlo ante el César allá en Roma sobre la corrupción y cómo actuaba Félix siendo gobernador, y Félix fue destituido. Y como resultado, obviamente, Pablo queda preso por 2 años porque, como dice aquí, Félix quería congraciarse con los judíos y lo dejó. Hermanos, amigos, como aplicación y enseñanza, podemos ver algo que muchas veces ocurre. En el pasaje bíblico de hoy, vemos cómo Pablo, siendo inocente, es sacrificado en aras de la reconciliación entre jurados enemigos. Un acuerdo, un mal acuerdo. Y tenemos que recordar, y vemos obviamente también pasado en la destitución de Félix, que Félix nunca logra alcanzar la amistad con los judíos. Y obviamente sabemos
como Pablo y como él ya dijo, yo no tengo oro ni plata, él no sacó nunca oro y plata que tanto codiciaba Félix. ¿Le parece conocido? Hay hoy jueces que codician ganancias deshonestas por un fallo favorable. Yo no sé. Yo nada más predico la palabra de Dios. Pero creo que ese mismo problema lo también estamos viviendo hoy por hoy. Pero por otra parte, también hemos visto lo que Pablo ofrecía a Félix, que era el Evangelio de la salvación, era la vida eterna, era el perdón de los pecados. Y Félix lo rechazaba. Y lo que ofrecía Pablo era mucho más valioso que la plata y el oro. Amigo, ahora te voy a hablar a ti. ¿Tú tienes Jesucristo en tu corazón? ¿Tú has recibido al Mesías, al Salvador como tu Salvador personal y Señor? Si no, o si no estás seguro, hágalo hoy. Reconoce que somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y esa preciosa sangre fue precisamente el precio por el pecado del mundo. Yo te invito a que abres tu corazón y haga una oración breve. O después de la prédica va a aparecer por escrito. Si no lo quieres hacer ahora, lo puedes repetir, vea este mensaje y lo puedes ver. Pero ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco ante ti que soy pecador, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que tú, Señor, puedas entrar a mi corazón, a mi vida, como mi Salvador personal y Señor. Yo también reconozco que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Perdona mis pecados. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Ven a mi vida. Gracias por ese regalo que tú hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora, como el primer domingo de cada mes, vamos a celebrar la cena del Señor. Porque el Señor Jesús nos ha dejado dos mandamientos: el bautismo en agua y la cena del Señor. Hermanos, el pan representa el cuerpo de Cristo. Es un símbolo. Y el jugo de la vid es un símbolo de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar.
Padre Santo, Padre bueno, venimos ante de ti para celebrar en tu memoria la cena del Señor. Padre Santo, bendice este pan que representa el cuerpo entregado por nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Ese cuerpo que fue maltratado, que fue molido, Señor, que fue clavado a esa cruz y murió por nosotros. Y también bendice el jugo de la vid, que simboliza la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, como precio del pecado del mundo. Allá, como vimos también en la prédica de hoy, Jesús inocente, como el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, fue el sacrificio único y perfecto para todos los tiempos, que puede quitar a todos nuestros pecados. Gracias por ese amor, gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, antes de participar en la cena del Señor, pedimos a nuestro Señor perdón por nuestros pecados, para no participar indignamente de la cena del Señor. Y hermano, amigo, si tienes algo contra otra persona, pide perdón a Dios y pide perdón a esa persona. Y si otra persona tiene algo contra ti, perdónale. Porque no perdonar no tiene perdón ante Dios. Es pecado. Dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En tu memoria, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en mi memoria. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Hermanos, la cena del Señor es nuestro recordatorio, lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Él era el único hombre sin pecado y murió en nuestro lugar. Él no tenía pecado, nosotros sí. Pero también, después de haber vencido el pecado, el diablo en la cruz, por esa sangre que era el precio,
también Dios lo resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Y por tanto tenemos ahora acceso en el día venidero de estar en la presencia de mi Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por ese hermoso tiempo de habernos podido congregarnos de forma virtual en tu santo nombre. Te damos gracias por tu santa palabra y te rogamos que tú nos ayudes todos los días a aplicar la enseñanza de tu palabra en nuestra vida. Te pido por los gobernantes en todos los países donde se ve ese mensaje. Que tú toques su corazón a los que todavía no te conocen, para que gobiernen por el bien de todos los ciudadanos y que te pueden reconocer como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los países del mundo estamos ahora mismo afectados por el COVID-19. Te pido que las autoridades puedan tomar decisiones correctas, acertadas, pero también que el pueblo sea sumiso a las indicaciones de las autoridades. Te pedimos por todas aquellas personas que están ahora mismo trabajando a pesar de las cuarentenas, a pesar de los casos que se están dando cada día. Y te rogamos tu divina protección para ellos. Pero nosotros también encomendamos esta semana que comienza hoy en tus manos, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, Señor. Que nunca falte tu divina provisión en nuestro hogar, Señor. Y también te pido que todo que hagamos nos lleva a buen éxito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, amigos, no se olviden de compartir a los mensajes bíblicos con sus amistades, con sus contactos. Forman parte de la gran comisión, porque el Señor Jesús ha dejado esa instrucción para todos nosotros creyentes. Id y predicad el Evangelio. Comparte la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo